Me llamo Celeste Andrade, y aunque llevo este nombre desde hace 76 años, hace mucho que nadie lo pronuncia con cariño. Algunos aún me llaman señora Celeste cuando vienen por huevos frescos o alguna bolsita de lavanda que cultivo con esmero detrás de la casa. Pero la verdad es que ya no tengo nombre en boca ajena, no uno con calor. Vivo sola desde hace más de 3 décadas. En esta casa que fue de mis padres antes que mía y de mis abuelos antes que ellos. Está hecha de madera antigua, con techos bajos, ventanas torcidas y una cocina que huele eternamente a laurel, ají molido y pan tostado. Aquí nací, aquí crecí, y aquí también me tocó quedarme cuando la vida, como un río testarudo, se llevó a todos los que amé por caminos que yo no supe o no quise seguir. Fui esposa solo por unos años. Ramón, mi marido, murió joven, víctima de la picadura de una serpiente en un día de trabajo en el monte. Era carpintero de los buenos, callado, pero noble. Nos habíamos casado casi sin fiesta, sin vestidos blancos ni orquestas. Apenas con pan dulce, café y un puñado de vecinos. Pero teníamos un afecto sereno, un entendimiento silencioso que me hizo pensar, en su momento, que la vida podía ser suficiente. Con poco, nunca tuvimos hijos. No porque no quisiéramos, sino porque mi cuerpo no pudo retener ninguno. 3 veces intenté traer vida al mundo y 3 veces la muerte me la arrebató, antes de que pudiera siquiera nombrarla. Ramón me consolaba con manos torpes, apretándome los hombros con ternura, y aunque lloraba a solas en el galpón, jamás me lo reprochó. Cuando se fue, me quedé sola en el sentido más hondo de la palabra, y con el tiempo me acostumbré a hablar con los árboles, a escuchar los ruidos de la tierra, y a encontrar compañía en las cartas viejas que guardo en una caja de latón, bajo el aparador de la cocina. Pero no siempre estuve tan sola. Hubo una época, mucho más reciente, en que creí haber vuelto a tener familia. Esa ilusión se llamaba Lía, mi sobrina, hija de mi hermana menor, Diana. Diana era todo lo contrario a mí. Luminosa, urbana, ambiciosa. Se fue del pueblo apenas terminó la secundaria. Se instaló en la ciudad. Se casó 2 veces. Vivió rápido. Y cuando murió en un accidente automovilístico, dejándome una niña de apenas 6 años, yo no dudé. Viajé, la busqué, y la traje de vuelta así a este rincón del mundo, donde el tiempo parece caminar descalzo y sin prisa. Criar a Lía fue una segunda oportunidad que no pedí, pero que abracé con los 2 brazos y todo el corazón. Me empeñé en que no sintiera la ausencia de su madre. Le bordé vestidos con las telas que había guardado para mis propias hijas que nunca fueron. Le enseñé a leer con los libros que aún olían a humedad y cariño. Y cuando me decía mamá, por error, no, la corregía. Cocinaba para ella guisos con más amor que carne. Y cuando lloraba en la noche por pesadillas que no sabía explicar, me metía en su cama y le cantaba la misma canción que mi madre me cantaba a mí cuando los truenos nos asustaban. Durante años fuimos solo ella y yo, como 2 mujeres plantadas en la tierra, sosteniéndose una a la otra. Yo envejecía y ella florecía, y me parecía justo. La vida volvía a crecer en mis manos gracias a ella. Pero con el tiempo, Lía también quiso irse. Lo noté cuando empezó a hablar con palabras ajenas, cuando empezó a plancharse el pelo y a mirar las revistas que llegaban con el diario como si fueran ventanas a una vida mejor. Se fue a estudiar enfermería a la capital, y aunque al principio venía los fines de semana, pronto las visitas se volvieron llamadas y luego mensajes. Y después, apenas saludos en fechas señaladas. Me dolía, sí, pero lo entendía. Pensaba que si había hecho bien mi trabajo, ella debía ser libre. Sin embargo, nunca me imaginé que esa libertad sería también una distancia irreversible.
Años más tarde, volvió, no sola, sino con Esteban, un hombre con manos suaves y sonrisa lista, que me saludó llamándome tía, sin convicción. Dijeron que querían vivir cerca, que el pueblo les daba paz, que yo les recordaba lo que es el calor verdadero. Yo, torpe de esperanza, les creí. Los ayudé. Cedí parte del terreno para que construyeran. Les presté dinero que nunca reclamé. Y cuando vinieron tiempos duros, fui yo quien puso la cara ante el banco para evitar que les quitaran la camioneta. Vendí mi auto viejo, ese que Ramón arreglaba con sus manos y que aún conservaba el llavero de cuero con nuestras iniciales, para pagar una deuda que no era mía. Pero así es el amor cuando nace de la gratitud y la costumbre. No pide garantías. No me quejo. Cada domingo compartido, cada tarde de mate bajo el níspero, me hacía creer que tal vez sí había logrado tener una familia. Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando Esteban perdió su empleo. Y Lía, con esa manera dulce que tiene de envolver las cosas duras en papel de regalo, me empezó a hablar de oportunidades de inversión. Me hablaban de un nuevo proyecto, de una panadería con café literario, de algo que les devolvería la estabilidad. Decían que necesitaban que yo firmara un préstamo como garante, solo un aval, solo un trámite, solo un gesto. Y aunque sus voces estaban llenas de entusiasmo, sus ojos no podían mentirme. Porque los ojos no saben fingir como la boca. Yo ya sabía algo que ellos no sabían que yo sabía, que el terreno que querían usar como garantía ya no era mío. Lo había vendido, en secreto, hacía casi un año, a una pequeña cooperativa de mujeres mapuches que buscaban levantar una escuela bilingüe en la zona. Un proyecto que me tocó el alma, porque supe que algo de lo que yo no pude dar a mis hijos no nacidos podría tal vez nacer allí, en las manos de otras mujeres que también sabían de pérdidas y renacimientos. El dinero no lo usé para mí. Nunca he sabido hacerlo. Compré materiales, ayudé a levantar techos, tejí mantas para las niñas del internado. No lo conté a nadie. No por vergüenza, sino porque nunca sentí la necesidad de explicar lo que nace del corazón. Así que cuando Lía y Esteban vinieron con los papeles del préstamo en la mano, con esa sonrisa envuelta en mentiras suaves, yo no me enojé. No lloré. No dije que no. Sonreí. Los hice pasar. Puse la pava al fuego. Y mientras la hierba subía con el aroma de mis días, entendí que se acercaba la hora de escribir el capítulo más difícil de mi historia. El capítulo en que por fin dejaría de ser solo la tía buena, la mujer de mi fondo, la que resuelve y calla. La hora de hablar no solo con palabras, sino con hechos. Porque ya no se trataba solo de mí, sino de todas las celestes que en este mundo han vivido creyendo que el amor consiste en dar, aun cuando te estén quitando. Y esta vez no iba a dejar que me lo quitaran todo. Aquel día no era especial en el calendario, no era un cumpleaños, ni un aniversario, ni mucho menos una de esas fechas que en los pueblos pequeños se marcan con ferias, procesiones o rezos colectivos. Era un miércoles de clima indeciso, con nubes perezosas que cruzaban el cielo como si no tuvieran ningún apuro en llegar a ninguna parte. La brisa olía a tierra húmeda y a leña encendida a lo lejos. Y yo estaba sentada en el porche delantero, desgranando arvejas en un bol de loza, cuando el viejo portón de hierro chilló, y los vi llegar. Lía bajó primero, como siempre. Primero el perfume, luego su figura estilizada que contrastaba con el paisaje rústico de la casa. Detrás, Esteban, más serio que de costumbre, con una carpeta en la mano y una sonrisa apretada en los labios que no llegó a los ojos. Venían vestidos con cuidado, ella con una blusa color crema que combinaba con unos pendientes de perla falsa, y él con una camisa blanca impecable,
como si el campo y la visita a una anciana exigieran el mismo protocolo que una reunión en la ciudad. Me besaron las mejillas. Comentaron lo bien que olía el pan que estaba horneando. Preguntaron por mis plantas y por la salud de mi rodilla, esa que se resiente con la humedad. Todo con una dulzura templada, como medida, como si fueran actores en una obra ensayada. Yo los observaba con la misma atención con la que uno mira a los pájaros cuando revolotean sobre el sembradío. Hermosos, sí, pero capaces de llevarse en el pico una semilla que no les pertenece. Me invitaron a sentarme adentro, en la mesa del comedor, algo que nunca hacían. Y fue ahí cuando supe, antes de que pronunciaran una sola palabra, que venían a pedirme algo. No a visitarme, no a compartir. Venían a obtener. Lia fue la primera en hablar. Su voz era pausada, cálida, como cuando era niña, y me pedía que la dejara dormir conmigo después de una pesadilla. Me explicó que estaban frente a una oportunidad única, que un conocido de Esteban les ofrecía un espacio en una galería comercial que recién se inauguraría en la ciudad. Un local con buena ubicación, gran flujo de gente y posibilidad de montar al fin el proyecto que tanto soñaban. Una panadería con cafetería cultural, un sitio que combinara lo artesanal con lo moderno, con eventos, libros, exposiciones de artistas, locals, un espacio con alma. Usó esa palabra, alma. Dijo que era lo que faltaba en estos tiempos de negocios vacíos, que querían construir algo que dejara huella, que me necesitaban como parte del sueño. Vos sos parte de esto, tía. Desde el principio. Siempre nos impulsaste, siempre creíste en nosotros, dijo Lia mientras me tomaba la mano. Me miraba con los ojos brillosos, casi conmovidos, y por un momento estuve a punto de creerle, porque las palabras eran hermosas, y ella siempre supo usarlas bien. Pero entonces Esteban abrió la carpeta y deslizó unos papeles sobre el mantel. Eran documentos del banco, un contrato de préstamo a mediano plazo, con cuotas flexibles y condiciones accesibles, según explicó. Me pidió que firmara como garante. Es solo un formalismo, Celeste, dijo con voz suave. El crédito se paga solo. Con lo que va a generar el negocio, no vas a tener que preocuparte de nada. Solo necesitamos tu firma, y en 6 meses esto va a estar funcionando. Lee añadió, como quien pone la cereza sobre la torta, que pensaban ponerle al lugar un nombre inspirado en mí. Panadería Doña Celeste, y que en una de las paredes querían colgar una foto mía en blanco y negro, con el delantal de cocina y las manos enharinadas. Queremos que todos sepan de dónde venimos, murmuró con ternura. Me quedé mirando los papeles sin tocarlos. Fingí que no veía del todo bien, que la letra era demasiado pequeña, que necesitaba mis lentes. Ellos esperaron en silencio, con esas sonrisas que uno guarda solo para los testigos o los fiscales. No para la familia. Les pedí que me dieran un momento para prepararnos un té. En la cocina, mientras el agua hervía, me apoyé en la mesada y respiré hondo. Mi corazón no latía con miedo, sino con decepción. Me dolía, sí, pero no por el pedido en sí, sino por la certeza que iba creciendo en mí como una raíz amarga. No estaban ahí por mí. Estaban ahí por lo que creían que aún podía darles. Y no sabían, no tenían la más mínima idea que el terreno que aparecía como garantía en ese préstamo ya no era mío. Que hacía casi un año lo había vendido a una cooperativa indígena que buscaba construir una escuelita en las afueras. Que ese dinero ya no existía. Que había sido invertido en ladrillos, en pupitres, en cuadernos, en esperanza. Y que lo hice en silencio, porque a veces el bien se hace mejor cuando no se anuncia.
Regresé con el té en una bandeja, el mismo juego que usaba cuando venían visitas importantes, el de porcelana desportillada, pero elegante. Les serví con calma, les ofrecí galletas de avena y me senté de nuevo frente a los papeles. Tomé el bolígrafo que me ofrecía Esteban y lo sostuve entre los dedos sin apurarlos. ¿Y si algo sale mal?, pregunté con voz débil. Lía se apresuró a responder que tenían todo controlado, que los números cerraban, que incluso tenían un plan B en caso de que las ventas no fueran las esperadas. Esteban agregó que el banco había hecho un análisis de riesgo muy favorable, que era apenas un trámite. Una firma. Nada más. Una firma. ¿Cómo puede una sola línea trazada con tinta negra cambiar el rumbo de una vida? Sabían que yo no era una mujer instruida en leyes, pero también sabían que era confiada, o al menos eso pensaban. Y por dentro sentí una punzada no de temor, sino de firmeza. No iba a gritar, no iba a discutir, no iba a exponerlos. No era mi estilo, pero tampoco iba a firmar sin entender. Les pedí que me dejaran los papeles unos días, que quería leerlos con calma y que si todo estaba en orden, firmaría con gusto. Lía frunció el ceño apenas un instante, pero lo ocultó tras una sonrisa que intentó parecer genuina. Esteban apretó los labios, incómodo. Pero no discutieron. Me dejaron los documentos, me abrazaron como si nada hubiera pasado, y se marcharon prometiendo volver el fin de semana. Vi su auto alejarse por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que tardó en disiparse. Me quedé en la galería con la carpeta en las piernas, mirando el cielo que ya empezaba a tornarse violeta. Esa noche no dormí. Saqué mi cuaderno viejo, donde llevo anotadas todas las decisiones importantes de mi vida, y escribí con tinta azul. Hoy me pidieron que firme algo, pero no firmaré una mentira. Y no firmaré mi ruina. Al día siguiente llevé los papeles al abogado del pueblo, un hombre de confianza que me ayudó con la venta del terreno. Le pedí que los revisara, sin decirle demasiado. Al leerlos, levantó las cejas y me miró con gravedad. Esto no es solo un aval. Esto es una hipoteca encubierta. Y si no pagan, usted pierde todo. Asentí en silencio, sin sorpresa. Le pedí entonces que me ayudara a redactar una declaración legal, dejando constancia de que yo no autorizaba el uso del terreno como garantía, y que cualquier documento presentado con mi firma, en ese sentido, era falso. Mientras regresaba a casa, el viento me azotaba el rostro y me despeinaba el alma. Sentí rabia, sí, pero más que nada tristeza. Porque el amor, cuando se convierte en moneda de cambio, ya no es amor. Es una deuda que se cobra con intereses emocionales. Y yo había pagado suficiente. Las horas posteriores a su visita quedaron suspendidas en una extraña calma que no era quietud verdadera, sino el tipo de silencio denso que precede a la tormenta. Durante años, yo había convivido con la espera como si fuera un huésped más de la casa. La espera de una carta, la espera de una llamada, la espera de una visita, la espera de un gracias, que casi nunca llegaba. Pero esta vez, la espera tenía otro color. Uno agrio, inquieto, que me hizo pasar los días con una mezcla de vigilancia y resignación. No me enojé. Esa es la verdad. No como otros lo entenderían. No grité, no rompí platos ni lancé maldiciones al cielo. Pero cada vez que pasaba frente a la carpeta que habían dejado sobre la mesa del comedor, sentía cómo algo dentro de mí se iba endureciendo, como si mi paciencia, esa que siempre había sido amplia como el campo, se estuviera secando con la misma rapidez con la que se vacía un pozo descuidado. En el fondo, sabía que ese pedido no era más que el primer paso de algo mucho más hondo, más sucio, más doloroso.
El viernes por la tarde, 2 días después, regresaron. Esta vez, sin preámbulos. Lia entró a la casa sin tocar la puerta, como solía hacer de chica, pero sin la inocencia de entonces. Esteban venía detrás, hablando por teléfono con alguien, bajando la voz apenas al verme, como si yo no supiera ya que sus negocios eran de papel, de promesas vacías. Me saludaron con cierta prisa, sin la calidez fingida de la visita anterior. Lia fue directo al punto. ¿Leíste los papeles, tía?, preguntó mientras se sentaba en la silla frente a mí, cruzando las piernas con nerviosismo. Asentí sin sonreír. Dije que los había leído y que había consultado con alguien de confianza y que no podía afirmar nada sin entender las consecuencias completas. Lo dije con voz baja, pero firme, como cuando uno dice algo que no quiere discutir, sino simplemente informar. Lia se quedó callada unos segundos, y en ese silencio vi cómo caía la máscara. Esa dulzura que había llevado consigo como una bufanda bordada a mano, se deslizó y dejó al descubierto una expresión tensa, dura, casi hostil. ¿De verdad hablaste con un abogado?, preguntó en un tono entre la incredulidad y la irritación. ¿No confías en mí? Antes de que pudiera responder, Esteban se metió en la conversación, guardando el celular en el bolsillo y sentándose a su lado. Mira, Celeste, nosotros te respetamos mucho, pero esto no es tan complicado como lo estás haciendo. Es una oportunidad, sí, pero también una necesidad. Las cosas no están bien. El trabajo escasea, los bancos no ayudan. Y si no firmas esto, no sé qué vamos a hacer. Su voz tenía ese tono educado pero autoritario que usan los que están acostumbrados a imponer su punto de vista disfrazado de razón. Me recordó a ciertos funcionarios que conocí en mi juventud. Hombres que sabían más de palabras que de verdades. Respiré hondo. Les dije que comprendía su situación, que no era insensible a su necesidad, pero que no podía comprometer un terreno que ya no me pertenecía. El silencio que siguió fue espeso. Lia me miró como si no entendiera. ¿Cómo que ya no te pertenece?, preguntó en voz baja. Le expliqué entonces, sin rodeos, que hacía casi un año había vendido ese pedazo de tierra a la cooperativa mapuche, y que el dinero había sido destinado a la construcción de una escuela para niñas en situación vulnerable, que era una decisión que había tomado después de mucho pensarlo, y que lo había hecho en homenaje a su madre, mi hermana Diana, que siempre había querido ser maestra. Al mencionar a su madre, esperé algún gesto, algún reflejo de humanidad, pero no vi nada de eso. Solo incredulidad, ira contenida, y una chispa de algo más oscuro que no supe identificar del todo. «No puedo creerlo», dijo Lia finalmente, poniéndose de pie. «¿Cómo hiciste algo así sin decirme nada? Ese terreno era parte de la familia. Era mío también, de alguna forma». Su voz temblaba, no de tristeza, sino de enojo. Esteban no dijo nada, pero vi cómo sus mandíbulas se tensaban. Lo conocía lo suficiente como para saber cuándo se estaba conteniendo. Yo permanecí sentada, con las manos juntas sobre las piernas, como cuando era niña, y mi madre me enseñaba a escuchar primero antes de hablar. «No era tuyo, Lia», dije con serenidad. «Nunca fue tuyo. Era mío. Me lo dejó tu abuelo, con la única condición de que lo cuidara. Y eso hice». Lia se echó a reír, una risa hueca, amarga. «¿Y qué querés que hagamos ahora? ¿Cómo pensás ayudarnos? ¿O ya no te importa?» Fue ahí cuando entendí que la pregunta no era sincera, que no buscaba respuesta, sino culpable. Yo ya era culpable para ellos, culpable de no ceder, de no sacrificar lo poco que me quedaba para sostener lo que ellos no supieron construir. Siempre me importó Lia. Pero una cosa es ayudar, y otra cosa es regalarse. No soy un banco,
ni una madre mártir. Soy una mujer que vivió mucho, que se calló demasiado y que ya no va a hacer silencio por miedo a perder cariño que no existe. Me escuché decir esas palabras con una claridad que me sorprendió, porque no estaban dichas con rencor, sino con verdad. Y la verdad, cuando se pronuncia con firmeza, ya no duele, libera. Se fueron sin despedirse. Lía me llamó por mi nombre, no por tía, por primera vez en su vida. Y esa fue la bofetada. La verdadera. No el pedido del préstamo, no la manipulación, no la presión emocional. Fue ese quiebre, ese celeste, lanzado con rabia, como si mi lugar en su historia se hubiera borrado en un instante. Me quedé sola otra vez, pero esta vez sentí que la soledad ya no era una carga, sino un refugio. Al día siguiente el cartero me trajo un sobre sin remitente, dirigido a mí con una letra que reconocí al instante. Eran fotocopias del contrato del préstamo, con mi firma falsificada. Una firma burda, mal hecha, sin el trazo firme que todavía conservo pese al temblor leve de mis dedos. No tuve que preguntar quién la había puesto ahí. Supe que era un aviso, una amenaza silenciosa. Su forma de decir, si no colaborás, lo haremos igual. Me temblaron las piernas, no por miedo, sino por una mezcla de decepción y vértigo. Había sido tonta, pensé. Les había abierto la puerta de mi casa, de mi corazón, de mi historia. Y ellos entraron solo a vaciarla. Esa tarde tomé la decisión de actuar. No como ellos. No con trampas. No con violencia. Fui hasta el pueblo y hablé con el escribano que había validado la venta del terreno. Le conté todo. Le mostré las fotocopias. Asentía en silencio, anotando nombres, fechas, detalles. Luego, redactamos una denuncia formal y dejamos constancia de que cualquier intento de uso del terreno como aval era fraudulento. También pedí que se notificara al banco. Al volver a casa, me sentí cansada, pero en paz. Hacía mucho que no me defendía con tanta convicción. No por miedo a perder, sino por haber creído que no valía la pena pelear por una misma. Pero ahora sabía que valía la pena. Siempre la valió. Esa noche, mientras preparaba sopa de zapallo y las sombras se alargaban en la cocina, pensé en mi hermana, en lo que habría dicho si viera en lo que se había convertido su hija. Tal vez se habría enojado, tal vez se habría culpado, pero yo ya no me culpaba. Crié a Lía con amor, con respeto, con entrega. Lo que hizo con eso ya no es mi responsabilidad. Me senté frente al fuego con una manta sobre las piernas, acariciando a mi gato, y decidí escribir en mi cuaderno una frase que me brotó sin pensar. El amor no se mide por lo que se da, sino por lo que se respeta. Porque si no hay respeto, entonces no hay amor, solo dependencia, solo conveniencia, solo teatro. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba dispuesta a seguir actuando un papel que me desdibujaba. Las semanas siguientes se deslizaron con esa lentitud particular que tiene el tiempo cuando uno espera lo inevitable. Nada parecía moverse en el exterior. Los árboles seguían perdiendo hojas con pereza. Los vecinos pasaban saludando desde lejos con las mismas frases de siempre. Y el sol, a pesar de la estación, seguía apareciendo cada mañana con una obstinación que ya no me parecía reconfortante, sino casi cruel. Sin embargo, dentro de mí, algo había comenzado a agitarse con una fuerza inesperada, como una raíz que se expande silenciosa pero decidida a romper la tierra endurecida por años de sumisión. Después de la denuncia y de aquella última visita tensa y silenciosa de Lía, había creído, ingenuamente, que se detendrían, que aceptarían el límite.
que entenderían al fin que esta vez no estaba dispuesta a ceder. Pero no, la historia siguió escribiéndose sin pausa, con una lógica que ya no era la de una familia herida, sino la de una maquinaria que no sabe detenerse ni siquiera cuando destruye a quienes la alimentan. Una mañana, cerca del mediodía, llegó una carta certificada. El sobre llevaba el membrete de una firma legal que no reconocí. La abrí con manos firmes, ya sin temblores, como si mis dedos hubieran aprendido, a fuerza de golpes, a sostener la verdad sin derramarse. Era una notificación formal. Lía y Esteban habían iniciado un proceso civil para reclamar el terreno que, según ellos, les había sido prometido de palabra por mí, y cuya venta consideraban nula por incapacidad progresiva de mi parte. Incapacidad progresiva. Esas dos palabras me quemaron como ácido en la piel. Me acusaban, de manera indirecta pero efectiva, de no estar en pleno uso de mis facultades mentales cuando firmé la venta a la cooperativa. Decían que mi edad, mi aislamiento y ciertos olvidos que Lía supuestamente había notado eran pruebas suficientes de que no estaba en condiciones de tomar decisiones patrimoniales de ese tipo. No me enojé. No lloré. Pero sentí cómo algo en mí se cerraba con un portazo seco, definitivo. Esa puerta que aún había dejado entreabierta para la esperanza, para el afecto, se cerró sin hacer escándalo, pero con una resolución que me sorprendió, porque ya no era solo una cuestión de dinero, de propiedades, de papeles. Era una cuestión de dignidad. Fui a ver a Matías, el abogado que me había ayudado antes. Le mostré la carta. Me escuchó en silencio, con el rostro serio y las cejas fruncidas. Me dijo que había visto casos parecidos, que la ley a veces era torpe, pero que con pruebas suficientes podíamos desarmar esa acusación. Me pidió que reuniera toda la documentación, certificados médicos recientes, testimonios de vecinos, registros de llamadas, cualquier cosa que demostrara que estaba en pleno uso de razón. Lo hice sin quejarme. Pedí hora con mi doctora, quien confirmó por escrito que no había signos de deterioro cognitivo. Busqué en mis cajones los papeles de la venta, los recibos, las cartas de la cooperativa, incluso la nota manuscrita que me había dejado una de las niñas de la escuela que ayudamos a construir, con dibujos torpes y corazones de colores. «Gracias, señora Celeste, por nuestra casita nueva», decía. También eso lo guardé como prueba, aunque Matías me dijo que no tenía valor legal. Pero para mí valía más que 1000 firmas notariales. Fueron días de actividad intensa, de viajes al pueblo, de trámites, de conversaciones tensas con funcionarios que me hablaban despacio, como si la edad me hubiera robado la comprensión. Pero a la noche, cuando volví a mi casa y me sentaba frente al fuego con una taza de té y el silencio, sentía que algo dentro de mí se estaba fortaleciendo. Porque ya no actuaba por instinto, ni por defensa. Actuaba por elección, porque había decidido, con toda la conciencia y la firmeza que me daba la vida vivida, que no iba a permitir que me borraran. Ni de la historia de la familia, ni del mundo. Fue en una de esas noches, cuando el viento aullaba entre las rendijas de las ventanas y la lluvia golpeaba el techo como dedos impacientes, que tomé la decisión más importante. No bastaba con defenderse. Había que actuar. Escribí una carta a la cooperativa. Les conté lo que estaba pasando. Les pedí una reunión. Me respondieron con rapidez, con calidez. 2 mujeres vinieron a verme al cabo de 3 días. Eran jóvenes, una maestra y una arquitecta. Se sentaron en mi mesa con mate y pan casero y escucharon en silencio mi relato. Cuando terminé, una de ellas me tomó la mano. «Vamos a ayudarla, señora Celeste. Usted no está sola». Esas palabras, simples,
dichas sin grandilocuencia, me hicieron llorar por primera vez en semanas. No por tristeza. Por alivio. Me propusieron presentar también ellas una defensa. Explicar públicamente el proyecto. Visibilizar la historia detrás de la venta. Y así lo hicimos. Al día siguiente grabamos un video. Yo conté, con palabras sencillas, por qué había decidido vender el terreno. Mostramos imágenes de la escuela en construcción, de las niñas en los pupitres, de los carteles pintados a mano. El video se subió a las redes de la cooperativa. No esperaba nada. Pero la reacción fue inmediata. Vecinos, maestras, incluso antiguos alumnos de mi época como colaboradora escolar, empezaron a escribir mensajes de apoyo. «La tía Celeste siempre ayudó a todos», decía uno. «Es una mujer íntegra», decía otro. Me llegaban mensajes por el celular que apenas sabía usar. Llamadas de números desconocidos que resultaban ser voces conocidas. Gente que me recordaba, que me agradecía, que me reconocía. Y fue en ese clima, en esa oleada de reconocimiento inesperado, que sentí el verdadero cambio. Porque por primera vez en años, me vi a mí misma no como una sombra, no como un recurso para otros, no como un escalón en la escalera ajena. Me vi como una mujer con historia, con peso, con voz. Una mujer que había dado mucho, sí, pero que también podía decir basta. Una mujer que no tenía que justificarse por haber elegido el bien común por encima del interés familiar. Esa noche me senté frente al espejo. Me peiné con calma, como hacía de joven, y me observé largo rato. No vi una anciana. Vi a alguien que había sobrevivido a todo. A la muerte, a la soledad, a la ingratitud. Y que aún estaba de pie. Al día siguiente fui al noticiero local. Me invitaron a hablar. Conté mi historia sin dramatismos, sin rencor. Hablé de Lía, sí, pero sin nombrarla. Hablé del amor que da sin condiciones y de lo necesario que es aprender a decir que no. Hablé de la escuela, de las niñas, del futuro. Y cuando terminé, el conductor me dio la mano y dijo al aire: «Señora Celeste, usted es un ejemplo». No me sentí orgullosa. Me sentí reparada. Porque durante demasiado tiempo me habían reducido a una función. La que cuida, la que da, la que cede. Ahora era simplemente Celeste, sin adornos, sin utilidades, sin contratos. Y en esa simpleza estaba la fuerza. Las semanas siguientes se deslizaron con una lentitud exasperante, como si el tiempo mismo se hubiera confabulado para prolongar mi angustia. Cada amanecer traía consigo una nueva incertidumbre, y cada anochecer se convertía en un recordatorio de la fragilidad de los lazos familiares que creía inquebrantables. Las noticias sobre el proceso legal iniciado por Lía y Esteban se esparcieron rápidamente por el pueblo, y pronto me vi envuelta en un torbellino de rumores y miradas inquisitivas. Los vecinos, antes cálidos y cordiales, comenzaron a mostrar una actitud distante y reservada. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando me acercaba, y los saludos se tornaron en simples asentimientos de cabeza, sin el entusiasmo de antaño. Sentí cómo el aislamiento se cernía sobre mí, no solo desde el ámbito familiar, sino también desde la comunidad que había sido mi hogar durante décadas. Un día, mientras realizaba compras en la tienda local, escuché a dos mujeres susurrando entre ellas, mencionando mi nombre con tono desaprobador. «Dicen que Celeste está perdiendo la cabeza», murmuró una. «Imagínate, vendiendo el terreno familiar sin consultar a nadie», respondió la otra. Me sentí herida por sus palabras, pero decidí no confrontarlas. Sabía que enfrentarlas solo alimentaría más chismes y malentendidos. La situación empeoró cuando recibí una notificación del banco informándome que Lía y Esteban
Habían presentado documentos que los acreditaban como herederos legítimos del terreno en disputa. Afirmaban que yo les había prometido verbalmente la propiedad y que, debido a mi supuesta incapacidad mental, la venta y a la cooperativa debía ser anulada. Me sentí traicionada y humillada. No solo cuestionaban mi salud mental, sino que también intentaban despojarme de mi autonomía y dignidad. Decidí acudir nuevamente a Matías, mi abogado de confianza. Le mostré la notificación y le conté sobre los rumores que circulaban en el pueblo. Matías me escuchó atentamente y me aseguró que teníamos fundamentos sólidos para defendernos. Me propuso reunir testimonios de personas que pudieran dar fe de mi lucidez y de la legalidad de la venta. Acepté su sugerencia y comenzamos a contactar a amigos y conocidos que pudieran respaldarme. Entre ellos se encontraba doña Teresa, una antigua amiga y vecina que había sido testigo de la transacción con la cooperativa. También contactamos a la doctora Ramírez, mi médica de cabecera, quien podía certificar mi buen estado de salud mental. Ambas accedieron gustosamente a brindar su testimonio, lo que me dio un poco de alivio en medio de la tormenta. Sin embargo, la presión social continuaba aumentando. Recibí una carta anónima con palabras hirientes, acusándome de egoísmo y de destruir la unidad familiar. Me dolió profundamente, pero me negué a dejarme vencer por el desánimo. Sabía que debía mantenerme firme y luchar por mi verdad. Mientras tanto, la cooperativa también enfrentaba obstáculos. Las obras de la escuela se vieron retrasadas debido a las disputas legales, y algunos miembros de la comunidad comenzaron a cuestionar la legitimidad del proyecto. Me sentí culpable por los inconvenientes causados, pero la arquitecta y la maestra que lideraban la iniciativa me aseguraron que seguirían adelante, confiando en que la justicia prevalecería. En medio de este caos, recibí una visita inesperada. Era Laura, una joven periodista del periódico local, interesada en conocer mi versión de los hechos. Acepté hablar con ella, con la esperanza de que mi historia pudiera arrojar luz sobre la situación. Durante la entrevista, le conté sobre mi decisión de vender el terreno para construir una escuela, inspirada en el sueño de mi difunta hermana Diana, quien siempre quiso ser maestra. Le hablé de mi amor por Lía y de cómo me dolía su traición. Laura escuchó con atención y prometió contar mi historia con respeto y veracidad. Días después, el artículo fue publicado, generando un impacto significativo en la comunidad. Muchas personas comenzaron a expresar su apoyo, reconociendo mi generosidad y compromiso con la educación. Recibí cartas y llamadas de aliento, lo que me dio fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, Lía y Esteban no se detuvieron. Presentaron una demanda formal, alegando que yo había actuado bajo coacción y que la venta debía ser revertida. La situación se tornó aún más tensa y el caso fue llevado a juicio. Durante las audiencias, se presentaron los testimonios de doña Teresa y la doctora Ramírez, quienes confirmaron mi capacidad mental y la legalidad de la transacción. También se mostró el artículo de Laura como evidencia del impacto positivo del proyecto en la comunidad. Finalmente, el juez dictaminó a mi favor, reconociendo la validez de la venta y desestimando las acusaciones de Lía y Esteban. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había defendido mi verdad y mi dignidad, pero a un alto costo emocional. La relación con mi sobrina estaba rota y el dolor de su traición persistía. A pesar de todo, me sentí fortalecida. Había enfrentado la adversidad con valentía y había reafirmado mi compromiso con la justicia y el bienestar de los demás. La escuela finalmente fue inaugurada y ver a las niñas asistir a clases me llenó de esperanza y satisfacción. Sabía que aunque había perdido a una sobrina, había ganado una comunidad agradecida y un legado que perduraría. El día que Lía y Esteban regresaron por última vez a mi casa, no fue distinto a los demás en apariencia. La mañana había comenzado como tantas otras, con la luz pálida colándose entre las cortinas del dormitorio.
el canto persistente de los zorzales y el aroma leve del café que preparo incluso cuando no tengo hambre, solo por el consuelo tibio que me brinda su vapor. El viento arrastraba las primeras hojas secas del otoño, y en la cocina, mientras me envolvía el chal que siempre uso en esa estación, pensé en lo curioso que es cómo el cuerpo recuerda cada estación, no por los días que pasan, sino por las sensaciones que se repiten. Las corrientes frías que se cuelan por la espalda, los ruidos lejanos de leña partiéndose. Me preparaba para una jornada tranquila. Quizás escribir una carta más para la cooperativa, o terminar de tejer la manta que había empezado semanas atrás, cuando los vi por la ventana de la cocina. No tocaron el timbre. Tampoco se anunciaron. Entraron como si aún les perteneciera ese derecho, con los pasos firmes de quienes no dudan o no temen. Yo no los esperaba. Y sin embargo, no me sorprendí. Lia vestía de manera impecable. Un abrigo largo de paño gris, los labios pintados con un rojo que le hacía parecer más dura que elegante. Esteban llevaba un portafolio y su expresión era de quien no ha dormido bien en varios días. Me saludaron con una cortesía casi ritual, carente de emoción, y aceptaron sentarse cuando les ofrecí lugar en la mesa. Preparé café sin preguntar si querían, tal vez como una manera de imponer el ritmo de mi casa, de marcar el territorio con gestos que me pertenecen. Sirviendo las tazas, me di cuenta de que mis manos estaban más firmes que nunca. Sentía dentro de mí una quietud rara, como si mi cuerpo supiera que lo más difícil estaba por ocurrir, pero también que yo estaba preparada. Lia fue directa. Me miró con esos ojos que durante tantos años habían sabido pedirme desde lo más profundo, pero que ahora me observaban como se observa a una extraña, alguien a quien se le exige una última oportunidad de obediencia. «Venimos a hablar como familia», dijo. Yo asentí, sin palabras, sin gestos de bienvenida. Sabemos que las cosas se descontrolaron, que hubo malos entendidos, abogados, juicios, pero no vinimos a hablar de eso. Vinimos a cerrar esta etapa. A pedirte, tía, que reconsideres lo que hiciste. Sus palabras no estaban cargadas de súplica ni de afecto. Eran una proposición, una negociación. Esteban añadió: «Sabemos que no podemos recuperar el terreno, pero sí podés ayudarnos a empezar de nuevo. Con algo. Lo que sea. Para la panadería, para saldar algunas deudas. Podés hacerlo, Celeste. Tenés recursos. Solo tenés que firmar este papel». Deslizó el documento sobre la mesa. Era una autorización de transferencia bancaria. Una cantidad importante. Precisa. Fría. Me incliné apenas hacia adelante, sin tocarlo. «¿Y esto es un pedido o una orden?», pregunté. Lia se encogió de hombros. «Es lo justo. Después de todo, crecí en esta casa. Fui tu hija durante años. ¿No es lógico que espere que me ayudes?». Esa palabra, esperar, me clavó como una espina. Porque no era amor, ni gratitud, ni siquiera un derecho legítimo. Era una exigencia, un castigo si no cumplía. Una herida vieja abierta de nuevo. Respiré hondo. Yo también esperaba cosas, Lia. Esperaba respeto. Esperaba que me vieras no solo como un cajero automático que respira. Esperaba que fueras capaz de entender que las decisiones que tomé no fueron por capricho ni por despecho, sino por convicción. Ese terreno era mío. Lo vendí para algo que vale más que cualquier panadería o deuda, y no me arrepiento. Ella sonrió con desdén. «Idealismo de vieja. No podés irte de este mundo con un diploma de buena persona. Nadie lo reconoce. Nadie lo paga». Me reí. Una risa sincera, serena,
como no me salía hace tiempo. ¿Y vos vas a irte con qué? ¿Con qué diploma, Lia? ¿El de haber aprendido a usar el amor de los demás como capital? ¿El de saber en qué momento manipular para conseguir lo que querés? Esteban intervino. No la insultes. No es necesario. Solo firma. Nadie se va al enterar. No queremos pelea. Queremos terminar esto con tranquilidad. Tomé la hoja. La leí despacio, con calma. Era un traspaso de fondos disfrazado de donación familiar. Iba a dejarme con lo justo para vivir. Sin margen. Sin seguridad. Una entrega definitiva. La última. La que ellos creían que no podría rechazar por el simple hecho de que yo, a esa altura, estaría demasiado cansada para seguir luchando. Y sí, estaba cansada. Pero no quebrada. Entonces la dejé sobre la mesa, sin firmar. Me puse de pie, y los miré con una fuerza que solo dan los años vividos con verdad. Este capítulo se termina hoy, y no como ustedes quieren. Se termina como yo decido. No voy a firmar nada. No voy a darles más, y no porque no los haya amado, sino precisamente porque lo hice demasiado. Lo suficiente para decirles que este ciclo de abusos terminó. No tienen más poder sobre mí. No tienen más derecho. El silencio que siguió fue brutal. Lia bajó la vista por primera vez desde que llegó. Esteban tomó el documento. Lo guardó sin una palabra. Me miraron sin despedirse y salieron como entraron. Como extraños. Cerré la puerta con la misma suavidad con que se cierran los libros leídos muchas veces. Y esa noche, por primera vez, dormí sin despertarme a mitad de la noche. Desde aquella última vez, no he vuelto a verlos. No ha llegado una carta, ni un mensaje, ni siquiera un saludo de compromiso en alguna festividad. Y no puedo decir que no me duela, porque una parte de mí, esa que se alimentó durante años de la esperanza de ser querida sin condiciones, todavía late de vez en cuando como un músculo viejo que recuerda haber sido fuerte. Pero también he aprendido a vivir sin esa expectativa que tanto me pesaba. Me levanto cada mañana sin esperar reconciliaciones, sin imaginar escenas de redención, sin escribir discursos que nunca pronunciaré. Me limito a respirar, a cuidar mi jardín, a hornear pan cuando tengo ganas, a leer las mismas novelas que ya me sé de memoria. El mundo no cambió, pero yo sí. Y eso basta. La escuela de la cooperativa se terminó de construir al comienzo del invierno. Me invitaron a la inauguración, pero preferí no ir. No por resentimiento ni por miedo, sino porque sentí que mi lugar no era en la fotografía del acto ni en los discursos. Mi lugar había sido el de la semilla, no el de la cosecha. Y eso me alcanza. Aún así, una tarde, semanas después, una de las maestras trajo una caja a mi casa. Era un regalo de las niñas. Dentro había cartas, dibujos, pequeños cuadernos con frases torpes pero dulces. En uno de ellos, una niña había escrito: «Gracias por la escuela. Mi mamá dice que usted es una mujer que siembra futuro». Me senté con esa frase en las manos como si sostuviera algo frágil, precioso, vivo, y comprendí, con una claridad inesperada, que esa era mi herencia. No los títulos de propiedad, no los ahorros, no los objetos que uno acumula en décadas. Mi herencia eran esos ojos que ahora podrían leer, esas manos que aprenderían a escribir su propia historia, lejos de las ausencias, del dolor y de la injusticia. En el pueblo ya nadie murmura. Algunos siguen sin saludarme como antes. Otros han vuelto así a acercarse con tímida cordialidad, como si quisieran pedir perdón sin nombrarlo. Yo no guardo rencor. Pero tampoco olvido.
A veces paso frente a la casa donde Lía y Esteban vivían antes de irse. Y la encuentro vacía, descuidada, como un decorado abandonado tras el fin de una obra. Me han dicho que se mudaron a la ciudad, que intentan rehacer su vida. No pregunto más. Lo que ellos hagan ya no me concierne. Mi historia con ellos terminó el día que dejaron de verme como persona y comenzaron a verme como recurso. Ese día no lo sabían, pero me liberaron. Sigo escribiendo en mi cuaderno, ese que empezó siendo solo un registro de gastos y recuerdos sueltos, y que ahora se parece más a una autobiografía sin apuro. Allí anoto mis pensamientos, mis decisiones, los nombres de quienes han marcado mi camino, para bien o para mal. Allí también escribí una frase que se me ocurrió una mañana mientras regaba las hortensias. A veces, el amor más grande es el que se sabe retirar a tiempo, no el que se queda para siempre. Porque quedarse puede ser acto de coraje, sí, pero también de resignación. Y retirarse, cuando se hace desde la dignidad, es una forma de justicia. En los últimos días he sentido un pequeño dolor en el pecho, intermitente, molesto, como un recordatorio de que el cuerpo también tiene memoria. Fui al médico, me hicieron estudios, y aunque no hay alarma, me recomendaron reposo. Me reí. A esta edad, el reposo es más una forma de estar que una recomendación. Pero lo agradezco, porque en el reposo he encontrado una forma nueva de habitar el mundo, sin el ruido de las exigencias ajenas, sin la angustia de los vínculos rotos, sin la obligación de explicar quién soy. A veces, cuando cae la tarde, me siento en la galería con una manta sobre las piernas y la taza de té humeante entre las manos. Y miro el horizonte con esa mirada que ya no espera respuestas. Solo comprende. No me siento sola. Me acompañan las decisiones tomadas con el corazón limpio, los rostros de quienes siguen ahí, las palabras que no dije y las que por fin me atreví a decir. Sé que muchos podrían pensar que he perdido, que terminé vieja y sola en una casa silenciosa, pero yo no lo siento así. Perdí, sí. Perdí una hija que no fue mía por sangre, pero sí por elección. Perdí la imagen que construí durante años de una familia posible, pero gané algo que no tiene precio, la certeza de que hasta el final fui fiel a mí misma. Y eso, al final del día, es todo lo que una mujer como yo puede desear.